Muy buenas tardes, soy Jorge Hernández Hurtado, de 48 años de edad, originario de Morelia. ¿Eres consciente de las últimas 6 presidencias de México? Sí, a mis 48 años nos ha tocado vivir estas 6 presidencias que han transcurrido en el país. Tomando en cuenta desde el presidente Salinas de Gortari hasta AMLO, ¿quién consideras que ha sido el mejor presidente de México? Yo considero que el señor Felipe Calderón fue el que tuvo un desempeño más notable para el desarrollo del país. ¿Quién consideras que fue el peor presidente y por qué? Considero que el actual gobierno que está en el poder, encabezado por el señor Andrés Manuel, es el peor gobierno de estos últimos 6 años. Económicamente ha establecido un camino diferente a la perdición del país. ¿Consideras que el que los presidentes tengan una visión futurista ayudaría al país? Creo que sería importante no regresar al pasado, como lo está haciendo el actual gobierno, de querer echarle la culpa al pasado y no ver al futuro de nuestro país, que crecerá acorde a que participe más la gente y el mismo gobierno. ¿Qué proyectos consideras que los presidentes deberían de aplicar para mejorar el país? Creo conveniente el uso de las energías limpias, el poder tener un gobierno más transparente y que nos traiga un futuro mejor para los mexicanos a través de quitar la corrupción que se da en el nido de los políticos. ¿Cuál crees que es el elemento faltante para que la presidencia de México sea exitosa? Tener un gobierno transparente que haga crecer el país en base a sus recursos humanos, en base a su gente y finalmente el apego de sus políticos a la sociedad. ¿Consideras que hay una consecuencia dentro de la constante ganancia del PRI? Sí, a pesar que ha hecho muchos logros el PRI, finalmente el poder se ha encasillado en un grupo de gobernantes, de políticos, y que finalmente su beneficio ha sido para sus familias, para la gente que los rodea y no para el pueblo en general. ¿Cuál es el proyecto que más ha beneficiado a México? Considero yo que el mejor o uno de los mejores proyectos que ha tenido un mayor beneficio para el país es el turismo, ya que contamos con playas, selvas, desiertos, ciudades, pueblos mágicos, etcétera. Creo que si el gobierno impulsara más este rubro, sería algo importante para nuestro país. ¿Consideras que las elecciones beneficiarían a México y por qué? Tuviéramos elecciones limpias, donde el pueblo no tuviese que pagar por estas elecciones y que realmente hubiese candidatos del pueblo que trabajen para el pueblo, tendríamos elecciones que sí le darían un beneficio al país y finalmente tendríamos un desarrollo importante. ¿Con la actual presidencia ves un futuro benéfico? Creo que apenas llevamos 2 años de este actual gobierno, donde ha tenido aciertos y en muchos otros casos no hemos obtenido un beneficio ni se ha tenido una respuesta de la cual esperábamos la mayoría de los mexicanos que votamos por el actual gobierno. Por lo tanto,
considero que no tenemos un beneficio real. ¿Consideras que el dinero obtenido de la corrupción haría una mejora dentro del país? Sí lo haría, sin embargo, es complicado el que todo el dinero que se ha robado en la corrupción, el desvío de recursos que realizan año tras año todos los partidos políticos, el propio gobierno, es una cantidad impresionante de la cual, si hubiese un gobierno que pudiese encaminar este recurso y lo aplicar en la sociedad, sería algo que beneficiaría mucho a nuestro país, lo cual considero que no es fácil, pero seguiremos luchando para que esto se dé y se siga dando. ¿Cómo ves a México políticamente dentro de 10 años? Creo que México continuará inmerso en sus políticos, ya que vemos que los políticos jóvenes son hijos, nietos, parientes de los actuales políticos y no hay una política joven diferente a la que hemos tenido. Vemos que cambian de un partido a otro, que se cambian de estado, se cambian de propaganda, pero finalmente es el mismo grupo político, esa sociedad política que no ha dejado por completo el país. ¿Cómo piensas que la actual presidencia está manejando la pandemia? Creo que la actual presidencia tuvo y sigue teniendo una falta de profesionalismo para manejar esta pandemia, ya que los muertos que nos reportan no es una realidad, ya que el sistema de salud de una u otra manera colapsó, no hay suficientes medicamentos, no hay suficientes equipos médicos, el personal médico se ha visto rebasado, lo cual nos ha llevado a que haya más pacientes que finalmente fallecen, personal médico que ha fallecido por la falta de una adecuada protección y que ya sea una u otra institución no ha tenido ese compromiso tanto para los trabajadores como para sus pacientes. Por lo tanto, el actual gobierno no supo manejar